Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar con la clase número 6 de Introducción a la Programación en C++. El contenido de esta presentación va a ser ciclo for o bucle for y además el ciclo do while. El objetivo es que podamos comprender el bucle for y el bucle do while y cómo aplicarlo. Antes de comenzar entonces con esta presentación, como siempre vamos a retomar los ejercicios que quedaron pendientes en la clase pasada. La clase pasada estábamos revisando el ciclo while, ¿ya? Entonces vamos a retomar para poder realizar este primer inciso que dice realice un ciclo donde se muestren los números del 1 al 10. Entonces nos vamos a ir acá al programa y vamos a escribir ese código. Entonces para ello vamos a necesitar una variable. La variable va a ser de tipo entero y que va a empezar en 1, ¿ya? Posteriormente vamos a escribir while y acá vamos a poner la condición que tiene que ser verdadera para que este ciclo funcione, ¿cierto? Entonces acá nosotros, antes de colocar la condición, vamos a enviar el mensaje de la variable c y posteriormente vamos a incrementarse, ¿ya? Entonces c va a ir aumentando, ¿ya? El ciclo, por ende, cuando c vale 1, tiene que ser verdadero. Entonces acá, para que eso se cumpla, tendría que colocar mientras c sea menor al número que quiero llegar. En este caso, si es 10, voy a poner hasta que sea menor o igual a 10 para que se cumpla la condición. Si c vale 1, entonces c1 es menor o igual a 10, sí. Entonces va a enviar el mensaje. Hasta que c valga 10, va a enviar el mensaje, posteriormente va a incrementar a 11. Y cuando eso suceda, no se va a cumplir esta condición, por ende se va a salir del ciclo, ¿ya? Entonces, veamos si esto funciona. Ahí está. Fíjense los números del 1 hasta el 10, de 1 en 1. Bien, el otro inciso decía realice un ciclo donde se muestren los números del 10 al 1, ¿ya? Entonces esto sería decrementar el valor. Esto no sé si lo nombramos en algún momento, pero al igual como nosotros incrementamos de 1 en 1, también puedo disminuir de 1 en 1. ¿Ya? Que esto sería lo mismo que decir igual c menos 1. ¿Ya? Sería exactamente lo mismo. Bueno, la diferencia es que acá la variable tiene que partir en 10. Entonces c la voy a declarar en 10. Y antes de que se cumpla, antes de escribir esto, para que se entienda, C va a ir decrementando. Entonces lo vamos a anotar de la manera tradicional. Entonces C tiene que ser, en este caso, tiene que ser menor cuando C sea mayor o igual a 1. ¿Ya? Hasta ahí se tiene que cumplir, ¿cierto? Escribámoslo para que lo analicemos. Mientras C sea mayor o igual a 1, este código se va a ejecutar, ¿cierto? Cuando c sea menor a 1, esto ya se deja de ejecutar. Entonces acá deberá de cumplirse hasta que c sea menor a 1. Veamos si es verdad. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el segundo ejemplo de 10 a 1. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque uno se puede empezar a confundir, pero hay que pensarlo un poco, ¿ya? Entonces tenemos del 10 hasta el 1 decrementando de 1 en 1. El siguiente ejercicio dice realiza un ciclo donde se muestran los números del 1 al 100 en intervalos de 10 en 10. Ya, entonces acá del 1 al 100. Bueno, C tendría que partir en 1. Y acá esto cambiaría hasta que C sea menor o igual a 100. Y acá yo tendría que colocar
C++. No, tendría que colocar C igual, esto va de 10 en 10, entonces sería C más igual 10. Así. Porque va incrementando de 10 en 10. A ver, de 1 a 100. De, de 1 a 100. A ver, déjame pensar un poco. Sería 1, después 10. No tendría lógica eso. Tendría que partir en 0. Para que sea 0, 10, 20, 30. ¿Cierto? Entonces debería ser así. A ver, veamos. Creo que está mal planteado acá. Porque debería ser de 0. Claro, 0, 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 100. Claro, aquí el ejercicio estaba mal planteado porque de 1 a 100 deberá ser de 0 a 100, aunque en intervalos de 10 en 10. Ya para que quede así. Ya, entonces esa sería la forma de hacerlo. Y ojo que tiene que partir de 0, porque ¿qué pasa si parte de 1? Va a ser 11 esto, miren. Si parte de 1, miren, va a ser 1, 11, 21, 31, 41, 51 y así. Habría que poner un condicional tal vez que cuando sea mayor a 10 se le reste 1. Siempre se le reste 1. Para que quede 1, 10, 21, 31. ¿Cierto? Para que sea como el ejercicio anterior. Tendría que ser como algo así. Si C es mayor a 10, entonces C menos igual 1. Ya que le reste 1 cuando sea mayor a 10. Entonces ahí deberá de quedar de 1 hasta 100. Veamos. 1, 10, 19, 28, 37, 46. No, no es nada. No es nada de eso. Si C es mayor a 10. Ah, tendría que hacerlo con un... Tendría que poner I. Y C le voy a poner C en menor a 11. O en menor a 12. Ahí. A ver, veamos. Ahí está. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahí se cumple. Bueno, no, pero es una locura esto. No, nada que ver. Así es que dejémoslo así nomás. De 0 a 100. Para que esto parte en 0 y no estemos haciendo estas tonterías. Ya, dejémoslo así. Bien. Después dice, aplique un while anidado hasta que el usuario decida finalizarlo. Ya, ¿se acuerdan que eso lo hicimos en la clase pasada? Si lo buscamos acá deberá estar aquí guardado. Claro, había que crear una variable booleana y después había que enviar este mensaje si desea salir o continuar, dependiendo del valor que ingrese el usuario, ¿cierto? Ya, entonces para que lo hagamos rápido, copiemos esto de acá. No, antes de eso, voy a cortar esto y escribámoslo. Entonces pongo while y aquí adentro del while pegamos el código. Entonces ahora sí, copiamos esto y lo pegamos aquí, ahí, y después el mensaje. Entonces el mensaje iría acá. Entonces esto se va a repetir hasta que el usuario decida salir. ¿Ya? Déjenme pensar un poquito. Acá no debería inicializarse la variable, ¿eh? Claro, porque se hace 0 acá. A ver, veamos. Errores, errores, errores.
error. A ver, veamos dónde está el error. Ya, falta una llave aquí. Ah, hay una llave de más aquí. Por eso. Creo que eso era el error. Claro, eso era el error. Había una llave de más. Eso pasa por copiar y pegar. Claro. Aquí, a ver, me dice desea continuar. Voy a poner sí, deseo continuar. Y se vuelve a repetir el ejercicio. ¿Desea continuar? Sí. Hasta que yo diga que no. Pongo 0 y se sale del programa. Bien, entonces ahí estaríamos completos con los ejercicios de la clase pasada. Bien, entonces vamos a ir ahora a la que nos corresponde. Bueno, vamos a hablar del bucle o el ciclo for. ¿Ya? El ciclo for es una estructura de control de repeticiones que permite describir eficientemente un bucle que se ejecutará un número específico de veces. ¿Ya? Esta sería la sintaxis de cómo se escribe el ciclo for. Vamos por partes. Pues tenemos, bueno, la palabra clave for, después se abre y se cierra un paréntesis, ¿cierto? Dentro de ese paréntesis tenemos tres partes. Primero es la inicialización de la variable, ¿ya? Aquí hay que declarar el tipo de variable y en qué valor va a iniciar. Acá estaría la condición, tal cual como en el while, tenemos que decir hasta dónde va a llegar esa condición, hasta dónde se detiene esa condición. Y como tercera parte está el incremento, ¿ya? El incremento generalmente nosotros lo vamos a ocupar de uno en uno. O sea, aquí vamos a poner el nombre de la variable que inicializamos más, ¿ya? Hasta que la condición deje de cumplirse. Entonces, una vez que se cumple la condición, se sale el compilador del ciclo for, ¿cierto? Entonces aquí, mientras no se cumpla la condición, se va a ejecutar la declaración, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el orden? Primero sería esto. Después, verifica la condición. Si no se cumple, ejecuta la declaración. Posteriormente, incrementa. Después, evalúa la condición. Si no se cumple, ejecuta la declaración. Y así va, incrementa. Así. Hasta que de repente incrementa a tal punto que la condición deja de cumplirse y se sale del ciclo for. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa será como la explicación genérica. Veamos lo que puse acá. En otras palabras, la inicialización es ejecutada primero y no se vuelve a repetir. A continuación, la condición es evaluada y si la misma es verdadera, el cuerpo del bucle es ejecutado. Entonces acá dice, en el siguiente paso, la declaración incremento actualiza la variable de control del bucle. Así, el cuerpo del bucle se repite a sí mismo, deteniéndose únicamente cuando la condición es falsa. Por ejemplo, acá, si nos damos cuenta, en la primera parte, y ojo que en estas tres partes hay una separación de un punto y coma. ¿Ya? Es importante que esté ese punto y coma ahí. Entonces acá declaramos la variable de tipo entero, la inicializamos en 1. Entonces esa variable va a empezar desde 1, se va a verificar la condición, como se cumple, entonces ejecuta la declaración. Posteriormente va a sumar 1, ahora va a valer 2 y así. Ejecuta, después va a valer 3, ejecuta, después 4, ejecuta, hasta que va a valer 10, ¿cierto? Y la condición ya no se va a cumplir, por ende el compilador sigue su camino. El siguiente ejemplo utiliza un bucle for para imprimir números desde el 0 al 9. Entonces acá tenemos lo mismo, la declaración, esta variable se llama a de tipo entero, parte en 0 y se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar a 9, ¿cierto? Porque en el 10 ya deja de cumplirse la condición. Entonces aquí vamos a tener un listado de números del 0 al 9.
¿Ya? Entonces aquí está explicado, dice, en el paso de inicialización hemos declarado una variable a y establecido su valor igual a cero. A menor a cero es la condición. Después de cada iteración, ya después de cada vuelta, la declaración de incremento a más es ejecutada. ¿Ya? O sea, después de que se ejecuta esto, a más entra en juego. ¿Ya? Se suma 1 y así sucesivamente. Cuando a es incrementada hasta 10, la condición evaluará falso y el bucle se detendrá. ¿Ya? Entonces ya deja de hacer bucle y el compilador sigue su camino. En el bucle for también se pueden modificar. Antes de pasar con esto, verifiquemos esto en Visual Studio. Entonces esto lo vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí al final, como siempre. Esto va a ir ahí. Y acá vamos a escribir el ciclo for. Fíjense que yo voy a escribir for y acá me sale inmediatamente. Entonces ahí doy enter y me escribe la estructura del ciclo for. ¿Ya? En este caso, por definición, me lo escribe con un tipo de variable genérica que me puede servir para números enteros o números flotantes. ¿Ya? Entonces yo voy a utilizar entero. Y acá vamos a colocar 10. Así. Recuerden que para cambiar, si es que tenemos una variable que se repite muchas veces, yo puedo hacer clic derecho y puedo cambiar nombre de esa variable. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner A, que se llame A, como en el ejemplo. Vista previa, ahí me dice cómo va a quedar ahora, aplicar. Ahí estaría entonces. Y acá posteriormente vamos a colocar el mensaje de salida, que va a ser cout A, después endline. Y vamos a ir verificando, perdón, esto es A. Y vamos a ir mostrando ese valor. Vamos por partes a ver qué nos dice el programa. Bien, entonces tengo mi ventana aquí. Aquí está la ventanita. Voy a ir con esta ventana, la voy a achicar un poco. Ahí. No tanto que me aparezca ahí. Necesito este botón. Entonces, A parte en... Bueno, todavía no parte A. Fíjense que este es el mínimo valor. Este es el mínimo valor que toma el entero antes de entrar aquí, porque todavía no entra. A ver, vamos a ir a un paso más adelante. Ya, bueno, aquí no me muestra el paso, pero acá eh, se crea la variable, ¿cierto? Ahí está, a igual a 0. Después verifica la condición. Una vez que verifica la condición, ejecuta el mensaje. Ya, entonces ahora voy a ejecutar el mensaje. Ahí está, 0. Ahora debería entrar en juego a más. Ahí, fíjense. No me muestra el paso como deberá ser, pero ahí se va aumentando y esto va a ir sucediendo hasta que se deja de cumplir la condición. ¿Ya? Entonces fijémonos acá. Llevan 6, 7, 8, 9, 10 y se sale. ¿Ya? Porque en 10 ya no se cumple. O sea que A llegó hasta 9 y se salió. Y si se fijan, cambió de color también. Bien. Entonces finalizamos el programa y continuamos. Acá dice, en el bucle for también es posible modificar la declaración de incremento. Entonces acá, como nosotros utilizábamos generalmente más, si quiero otros intervalos distintos, también lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces aquí puedo poner a más igual 10. Y deberá de salirme ciertos valores, ¿cierto? Que lo podemos verificar con el mismo código que ya tenemos. Entonces en vez de poner a más, voy a colocar a más igual 10. ¿Ya? Como también podría escribirlo a igual a más 10. ¿Ya? Veamos qué valores nos muestra. Claro,
nos muestra 0 porque la condición se deja de cumplir inmediatamente. Entonces acá hay que modificarlo a 50. Ahí está. Entonces aquí nos muestra 0, 10, 20, 30, 40. ¿Ya? Y en 50 ya se deja de cumplir, por ende no muestra ese mensaje. Bien, continuamos acá. También es posible realizar decrementos en la declaración. ¿Ya? Fíjense acá, ahora cambió el condicional. Ahora la variable de inicialización parte de un número superior, ¿cierto? En este caso parte del 10 y la condición dice a menor o igual a 0. Entonces esto va a ir decrementando de 3 en 3. Vamos a verificar qué sucede aquí. Entonces voy a poner a 10 hasta que A sea menor. Hasta que A sea menor. No. Hasta que A sea mayor o igual a 0. Entonces acá decrementamos. Yo lo voy a hacer de 2 en 2. Entonces verificamos el resultado. Fíjense acá. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ya, entonces hay que cambiar, ¿cierto? De lado o sea, hay que cambiar la condición. Bien. Acá dice, no está de más decir que cuando se utilice el bucle for, no olvidar colocar el punto y coma después de la inicialización y después de la condición. ¿Ya? Es importante eso. No necesariamente la variable de inicialización debe ser siempre entera, ¿ya? Porque siempre vemos los ejemplos con números enteros, pero también pueden ser flotantes, ¿ya? O sea, fíjense aquí que esto está partiendo en 0. Siempre cuando se crea una variable de tipo flotante o de tipo double, hay que especificar con un punto cualquiera de los números, o sea 0.0, 1.0, ya para no tener ningún error. Entonces esto va a ir de 0 hasta 1 en intervalos de 0.1. Hagamos el ejemplo. Entonces esto lo voy a cerrar. Y acá pongamos 0. Entonces voy a poner hasta que A sea menor a 0.0. Y la variable la vamos a declarar del tipo flotante ahora. Entonces vamos a poner aquí float. Entonces, siempre cuando es flotante hay que especificar el punto. 0.0. Y acá vamos a poner 2. No, aquí sería más 0.1. Ahí. ¿Ya? Esa sería la forma correcta de escribirlo. Veamos. Claro, acá yo me equivoqué. Es 1.0. Ahí está. Entonces aquí me muestra los valores de 0 a 1 en intervalos de 0.1. 0.2, 0.3, 0.4, etc. Claro, para que me muestre de 0 a 1, aquí el igual, ¿cierto? Si ejecutamos de nuevo, ahí me va a mostrar de 0 a 1. ¿Y por qué no me lo muestran? De 0 a... A ver. A ver, pongámosle 0.1.1. Creo que me recuerdo de este error. Era algo muy extraño. Algo extraño sucedía acá. Ahí llega hasta 1. Ya, pero si está en 1.0 no llega. A ver, voy a colocar 1.
0.9. Qué raro. Si pongo punto 0, igual llega a 0.9. Entonces hay que poner uno más adelante. A ver, voy a probar con 0.1. Ahí sí funciona. Ya, es algo bien extraño, es algo extraño. Ya, tiene que ver con el decimal ahí. Sí me recuerdo de este error. Entonces, no queda otra que ponerle uno más. Aquí le puse un 0.01 más para que funcione hasta 1. ¿Ya? Pero bueno, no le demos mayor importancia a eso. Ya, vamos a continuar. Bueno, ahora pasamos a otro punto importante, que es el bucle do while. A diferencia del bucle for y del bucle while, que ya hemos visto, que validan la condición al comienzo del bucle, el do while valida la condición al final del bucle. ¿Ya? O sea, cualquier código que esté dentro del bucle lo va a evaluar siempre, aunque sea una vez. ¿Ya? Y después revisa la condición. Eso tiene ciertas aplicaciones. ¿Ya? Vamos a tratar de ver algún ejemplo práctico para ver si es necesario utilizar el do while. ¿En dónde es necesario? Bueno, después dice un bucle do while es similar a un bucle while. La única diferencia es que el bucle do while se ejecutará con toda seguridad al menos una vez. ¿Ya? La sintaxis es la siguiente. Hay que escribir la palabra clave do, abrir llaves, escribir el cuerpo o la declaración, cerrar llaves, posteriormente escribir while y la condición. ¿Ya? Esa sería la sintaxis. Por ejemplo, puedes obtener la entrada del usuario y después comprobarla. Si la entrada es errónea, puedes obtenerla de nuevo. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer algo como esto. Entonces, analizando esto, fíjense lo que va a suceder acá. Dice a igual 0, do, o también hacer, imprime la letra, después la va incrementando y verifica. ¿Se cumple la condición? A es menor a 5, claro. Entonces vuelve a hacer el ciclo. Entonces este ejemplo en particular se parece mucho al while, o sea, como que uno lo ve y no logra ver la diferencia. Entonces vamos a escribirlo. Esto lo voy a borrar. Se voy a escribir acá while. Perdón, voy a hacer la palabra clave do primero. Hacemos doble clic y fíjense cómo me escribe ya la función completa. Ya, el do while completo, su sintaxis. Entonces acá vamos a crear una variable int que se llama c y era igual a 0. Y acá vamos a enviar un mensaje con esa variable cout c endline. Y posteriormente vamos a evaluar cuando c es menor a 5. Ah, y me falta el punto y coma en la sintaxis. El while después del paréntesis lleva un punto y coma. Entonces aquí ese fue error aquí. Lo arreglamos. Ya, entonces voy a ejecutar acá para ver qué valor nos entrega. Y acá, a ver, dice... Ah, claro, es que me falta el C++, ¿cierto? Aquí está en un bucle infinito, no se va a detener nunca. Me falta incrementar la variable, pues, para que se cumpla, o sea, para que sea falsa la condición, que C sea mayor o igual a 5. Si se cumple que C es mayor a 5, entonces la condición es falsa y termina el ciclo. Entonces aquí me faltó colocar C++, 2 puntos. Ahora sí me muestra los valores, de 0 a 4. ¿Ya? En este caso como que uno no le ve mucha aplicación, pero funciona, ¿cierto? Está funcionando el ejemplo, me está mostrando los valores. Entonces si la condición evalúa falsa, seguirán ejecutándose las declaraciones dentro del do, al menos una vez, ¿ya? Aunque sea falsa. Por ejemplo, A aquí es 42
Y aquí me está diciendo cuando A sea menor a 5. Obviamente A, como es 42, esta condición no se cumple. Pero por lo menos una vez va a mostrar el mensaje, ¿sí? Entonces hagamos el ejemplo acá, po. Aquí voy a poner C igual 42. Y obviamente esta condición no se cumple. Pero sí me va a mostrar, aunque sea una vez, el mensaje. Ya, ahí está, 42. Eso es lo que tiene de especial el do while. Entonces, a diferencia es que el bucle do while ejecuta la declaración al menos una vez, luego valida la condición. En cambio, el bucle while ejecuta la declaración y después valida la condición. ¿Ya? Esa es la diferencia. De igual manera, hay que tener mucho cuidado si es que la condición nunca es falsa, ya que el bucle será ejecutado sin parar. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya lo que me pasó a mí. Si no, va a mostrar esto sin parar de manera infinita. Bien, miren, vamos a tratar de hacer una aplicación con un ejercicio resuelto, ¿ya? Es donde nosotros tenemos que ingresar una contraseña. Entonces dice, realice un programa donde la contraseña correcta sea 1234556. Una vez ingresado, que le envíe un mensaje de bienvenida y utilice el do while. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle al usuario no, aquí adentro le vamos a dar el mensaje. C no lo vamos a declarar como valor, sino que como variable. Y acá vamos a escribir un mensaje. Ingrese la contraseña correcta. Endline. Así. Entonces vamos a agregar, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá. Vamos a agregar esta línea de código para que nos reconozca la letra ñ. Ya. Esto no lo necesito, esto tampoco. Y acá la contraseña correcta, miren, si yo hago esto, o sea, uno lo primero que tal vez pensaría es decir, ah ya, entonces cuando C sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, va a ser lo correcto, ¿cierto? Pero fíjense y pensemos un poco, ¿qué está pasando acá? Esta línea de código la voy a bajar ahí. Ya. Entonces centrémonos en esto. C. Dice hacer, ingrese la contraseña correcta. Me falta que el usuario ingrese el valor de C. Entonces, supongamos que el usuario ingresa un valor erróneo. Por ejemplo, ingresa el 5. 5 no es igual a esto. Entonces esto es falso. Y recuerden que cuando esto es falso, el ciclo termina. ¿Ya? Es como que la contraseña había funcionado. ¿Ya? Aparte me decía que me dé un mensaje de bienvenida. Entonces el mensaje de bienvenida tiene que ir cuando termina este bucle. Entonces el mensaje de bienvenida va a ir acá. Cout bienvenido a mi mundo. Ya, ahí está. Ya, entonces ese es el mensaje de bienvenida. Y acá yo tengo que hacer entonces lo contrario. Porque si yo coloco bien la contraseña, el bucle me va a volver a decir, como se cumple, esto es correcto, ingrese la contraseña. Pero si la contraseña está correcta, ya, entonces acá tendríamos que hacer lo contrario. ¿Y cómo hacemos el contrario? Con el not, ¿se acuerdan? Con el signo de exclamación. Entonces, cuando la contraseña sea la correcta, o sea, C es igual a esto, claro. Entonces con esto me dice, C es distinto a esto. No, pues porque son iguales. Ah, ya, pues falso y pasa para acá. Y entonces vamos a ejecutarlo. Entonces aquí me dice, ingrese la contraseña correcta.
Supongamos que me voy a equivocar. Voy a poner 78. Ingrese la contraseña correcta. No me acuerdo, se me olvidó. 65. ¿Ya? Y así me vais preguntando hasta que yo le achunte la contraseña. Entonces la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Bienvenido a mi mundo. Éjale. Ya, entonces esa sería como una aplicación un poco más práctica del do while. Ya, entonces yo les propongo lo siguiente. Les voy a proponer esta actividad. Realice un programa que despliegue en consola los números de menos 10 al 10 utilizando un ciclo for. ¿Ok? Y el otro ejercicio que tienen que realizar es el mismo que yo hice ahora, pero que sea un poco distinto. Que diga, realice un programa donde pregunte el nombre al usuario. A ver, que pregunte el nombre al usuario. Luego ingrese la contraseña coronavirus y emita un mensaje. Bienvenido a la cuarentena. Y además le diga su nombre. Y le vamos a agregar una cosa más. Solo aquí. Solo puede cometer 3 errores. 3 errores. Si me equivoco 3 veces, que me diga, no sé, otro mensaje. No sé, por lo típico de los celulares. Espere 5 minutos. ¿Ya? No sé, un mensaje así que si es que me equivoqué 3 veces, me diga tiene que esperar 5 minutos antes de volver a ingresar la contraseña. ¿Ya? Obviamente aquí no estamos con variables de tiempo, así es que no nos metamos en un timer, ¿ya? Solamente que emite el mensaje. Solamente el mensaje. Bien, eso, po. Entonces, esperando que les haya quedado un poco más claro el bucle for y el bucle do while, y espero también que les haya gustado este video, lo hayan entendido. Cualquier duda que tengan, siempre recuerden preguntar, enviarme un correo, comentar. Ya, yo estoy totalmente a disposición para ayudarlos. Es importante que hagan las actividades también, es súper importante porque en eso me voy a basar para la evaluación. Bien, eso. Nos vemos en el siguiente video. Chao, que estén bien.